Padre Celestial, quédate con nosotros durante esta recarga de energía del mediodía. Es nuestra oración, en el nombre de Jesucristo. Amén. Saludos, bendiciones. Bienvenidos a Alerta Adventista Internacional. Bienvenidos a esta recarga de energía del mediodía. Este es tu oasis espiritual en este viaje de peregrinos. Yo soy tu traductor Francisco Aro, traduciendo para el pastor Andrew Enríquez. Este martes 31 de octubre. Bienvenido uno, bienvenido todos a esta recarga de energía del mediodía. El día de hoy, muchas personas, incluso los cristianos profesos, estarán celebrando Halloween. Aquí en América y en varios otros países. Pero como personas que creen en la Biblia, nosotros no celebramos Halloween. Y entendemos que el 31 de octubre es en realidad un memorial de la Reforma Protestante. Sí, cuando Martín Lutero, el reformador protestante, clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg para reavivar la Reforma. Y eso ocurrió ¿en qué año? 1517. Todos hagamos el cálculo. De 1517 a 2023. Eso en realidad son 506 años. Amigo, pregunta, ¿eres un protestante? ¿Eres un reformador? La pregunta es, ¿contra quién deberíamos protestar? ¿Quién necesita la reforma? ¿De qué necesitamos ser reformados? Estas son preguntas pertinentes. Cuando Lutero reavivió la Reforma Protestante, se convirtió en un movimiento en Alemania. A partir del año 1529, en el libro Gran Conflicto, el capítulo titulado La protesta de Lutero, se nos dice cuáles son realmente los principios del protestantismo. Sí, la protesta de los príncipes, página 197. Dice ahí que colocan la libertad de conciencia por encima del magistrado civil. Eso es el poder del Estado. Eso es la palabra de Dios por encima de la iglesia visible. Sí, la Biblia y el espíritu de profecía. Sí, estas cosas nos convierten en reformadores protestantes. A medida que nos adquirimos a los principios ahí contenidos. ¿Quién fue el abuelo de la Reforma Protestante? Porque se nos dice que Luther reavivió. ¿Quién es? Dame el nombre. Es ningún otro que John Wycliffe. Se llama la estrella de la mañana. Sí, John Wycliffe. La estrella de la mañana, el reformador. Ok, muy bien. Y sabemos que Jesucristo fue en realidad el progenitor de la Reforma Protestante. Dice que los reformadores se remontan a Cristo y a los apóstoles. Salieron y se separaron. Se separaron de una religión de formas y ceremonias. Lutero y sus seguidores no invitaron la religión reformada, simplemente la aceptaron, tal como la presentaron Cristo y los apóstoles. Sí, amigos, nuevamente, no olviden página 201 del libro Gran Conflicto, la protesta de los príncipes. Entonces, ¿por qué es que Satanás y los paganos de la Iglesia Católica Romana celebrarían Halloween en este día en particular? Yo te diré, es para cubrir la Reforma Protestante y los principios ahí contenidos, especialmente libertad de conciencia. Sí, como resultado, los cristianos que creen en la Biblia no celebran Halloween. De hecho, los voy a señalar a una lección de escuela sabática que se cubrió este sábado pasado aquí. Mira la fecha en la escuela sabática. Está ahí. Mírala para consumo mental. Volvamos a esto. Y hay una controversia en este momento. Y la controversia es que si la Reforma Protestante se acabó.
Sí, la mano derecha de Satanás, el Papa y sus aliados. Asimismo, las iglesias, denominaciones, el poder estatal, todos están diciendo que la reforma protestante ha terminado. Eso es, amigos. Eso es lo que dicen. Este es Tony Palmer. Y a la mano derecha está el hombre de pecado en el centro. Aquí están las palabras de Tony Palmer en esta reunión, en la iglesia de Kenneth Copeland, que el Papa estaba desconectado y estaba allí hablando en esta reunión. De hecho, diciendo y reconociendo y confirmando que la reforma protestante había terminado. Escuchen a Tony Palmer, el portavoz embajador del Papa. Esto puso fin a la protesta de Lutero. Hermanos y hermanas, la protesta de Lutero terminó. Hay un desafío para ti. Así que la protesta ha terminado durante 15 años. Y me pongo un poco descarado porque desafío a mis amigos pastores protestantes. Si no hay más protesta, ¿cómo puede haber una iglesia protestante? ¿Cómo puede haber qué, hermanos? Ahora todos somos católicos de nuevo. ¿Todos somos qué? ¿Todos somos católicos de nuevo? Hermanos y hermanas, debería levantar una alarma esto. Debemos de hacer sonar la alarma. Debemos de hacer sonar la trompeta. Ya es hora. ¿Al cabo se acabó tu protesta? ¿Al cabo se acabó la reforma? Pregunta, ¿al caso ahora todos somos hijas del papado? Y recuerda, uno de los grandes objetivos, los objetivos del papado, es extinguir el protestantismo. Es por eso que el jesuitismo se estableció para contrarrestar la reforma protestante. Hermanos y hermanas, miren esto. Miren este movimiento. Ellos creen que llegó a su fin en 1999. Y por eso en 2017 podrían decir todos esos hombres a la izquierda que representaban las denominaciones del cristianismo. Todos dijeron que la protesta había terminado. En otras palabras, todos somos católicos romanos. Todas las hijas han regresado con su madre. Esa es la declaración conjunta. En el 2017, la protesta terminó. Y me pregunto, ¿qué ha comenzado desde ese entonces? Dicen que en esa protesta dijeron que Martín Lutero, el reformista protestante, etiquetó al Papa como al anticristo, al principal anticristo. Está justo ahí. Ahora en el disque movimiento, la protesta terminó. Ahora dicen que han derogado la protesta de Lutero, de que la Iglesia Católica Romana y el Papa de Roma es el principal anticristo. Ahí está. Desde anticristo a hermano en Cristo, dice el titular, de anticristo a hermano en Cristo. Ahora los pastores protestantes ven al Papa como su hermano. La protesta ha terminado y ahora hemos llegado a un tiempo en el que dicen que nadie puede llamar a la Iglesia Católica Romana, al Vaticano, la iglesia de Satanás. Tengo un par de preguntas rápidas para usted sobre libertad religiosa y la capacidad para garantizar que las personas tengan la capacidad de decir y sentirse libres de adorar como les gustaría hacerlo. Creo que promueve la causa de la libertad religiosa que un miembro del Congreso afirme que la Iglesia Católica, de la cual yo soy miembro, está controlada por Satanás. Creo que ese tipo de retórica realmente es una amenaza a la libertad religiosa. Creo que tenemos que entender que las palabras importan y es particularmente preocupante cuando viene de un miembro del gobierno. Creo que una de las protecciones que tenemos en los Estados Unidos, y nuevamente somos la envidia del mundo en muchos sentidos, y las protecciones legales que tenemos para la libertad religiosa, su gobierno se mantiene neutral cuando se trata de religión. Y amigos, voy a decir más sobre esto en otra presentación para resaltar más lo que esto está diciendo. Dicen que si enseñas y afirmas que la Iglesia Católica Romana es la iglesia de Satanás,
Eres una amenaza para la libertad religiosa. Es lo que están diciendo. ¿Qué dice la Biblia? Ella es, en otras palabras, por extensión, la Biblia está diciendo que es una amenaza a la libertad religiosa. Lo que fue ¿de qué se trató la Reforma Protestante? Se trató de libertad de conciencia. La palabra de Dios, su norma, su estandarte de Apocalipsis capítulo 2, versículo 9 dice que los que cometen blasfemia afirman ser judíos, pero no lo son. Dice la Biblia que son de la sinagoga de Satanás. Ahora, judíos en este sentido no significa judíos biológicos. Judíos en este sentido significa aquellos que dicen ser seguidores de Cristo. Galatas 3, versículo 29. Si sois de Cristo, eres simiente de Abraham y herederos a la misma promesa. Romanos capítulo 2, versículo 28. Asimismo, versículo 29. Son los mismos principios para que organizas. Basado en la Biblia, Apocalipsis 13, versículo 2. Eso es el papado. Versículo 5 es el papado. Versículo 6 es el papado. Apocalipsis 17, versículo 3. Hasta el versículo 6 es el papado. Blasfemia. Blasfemia significa un hombre que dice ser Dios. Juan Dios, versículo 30 al versículo 33. Blasfemia. Un hombre que dice ser capaz de perdonar pecados. Eso es el papado. La sinagoga de Satanás. Podemos leer hasta el versículo 11 y el versículo 13. Sí. Entonces, ¿qué nos van a etiquetar a nosotros? Una amenaza a la libertad religiosa. ¿Qué hicieron con Martín Lutero? Una amenaza para la iglesia. Una amenaza al catolicismo. Una amenaza al Estado. Intentaron matar a Martín Lutero. ¿Recuerdas lo que hicieron con John Hus? Lo quemaron en la hoguera. ¿Y qué pusieron sobre la cabeza de muchos reformadores? Y pusieron imágenes aterradores sobre ellos, sí. Eso viene para el pueblo de Dios. Avancen. Ahí está, mis amigos. Dice aquí que la reforma no terminó. Escuchen, como muchos suponen, con Martín Lutero. Continuará, dice, hasta el fin de la historia de este mundo. Por lo que la gran pregunta es, ¿a quién levantó Dios para llevar adelante la reforma protestante? Hasta la segunda venida de Cristo. Alerta, adventistas. Yo te diré, son los fieles adventistas del séptimo día. Y es por eso, para nosotros, el mensaje de la reforma correcta se ha dado entendimiento de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 al versículo 12. El mensaje de los tres ángeles. Luego del versículo 14 al versículo 16 ocurre la segunda venida de Cristo. ¿Y qué dice el segundo ángel en el versículo 8? Babilonia ha caído, ha caído. Esa gran ciudad está en una condición caída. Apocalipsis capítulo 18, versículo 2 al versículo 3. Babilonia, el papado, está en la cama con los reyes de la tierra. Los mercaderes, los comerciantes, los presidentes, los primeros ministros, cometiendo fornicación, unión de iglesia y Estado. Volvamos a las Escrituras. Los reformadores protestantes recibieron sus órdenes de marcha de Jesús y los apóstoles. En el primer advenimiento de Cristo, ¿quién fue el precursor? Sí. ¿Quién fue ese reformador? Fue Juan el Bautista. ¿Reformador de qué? Llamó a la gente del pecado. Lucas capítulo 3. Versículo 2, versículo 3. Hasta el versículo 6. Y el ministerio de Juan de Reforma no fue solo para la iglesia, sino también para el mundo. Juan el Bautista también era un protestante. Mateo capítulo 14. Juan predicó contra la unión de iglesia y el Estado. Sí lo hizo. Tanto que Juan fue decapitado. ¿Por qué poderes? Por la unión de iglesia y Estado. Espera en breve hasta que llegue a COP28. Sí.
el disque llamado Movimiento para Combatir el Cambio Climático, Mateo capítulo 14. Y espere hasta que llegue a Mike Johnson, el nuevo presidente de la Cámara. Protestantismo, Día de la Reforma, Mateo capítulo 14. La Biblia dice en versículo 3, Herodes había agarrado a Juan, lo ató y lo metió en prisión por causa de Herodias. Una mujer, esta mujer una ramera. ¿Quién representa una iglesia apóstata? La mujer representa una iglesia. Herodias representaría a la iglesia católica romana y a sus hijas. El protestantismo apóstata. Herodias era la esposa de Felipe. En otras palabras, ella estaba cometiendo fornicación, adulterio con Herodes. Versículo 4. ¿Qué dijo Juan el Bautista? No es lícito para ti, Herodes, tenerla como tu esposa. Adulterio, fornicación. Juan era un protestante, predicando contra la unión de iglesia y Estado. Herodes, el líder civil. Y en el versículo 5 y el versículo 6, Herodes trabajó a través de su hija Salome. Y Salome representaría protestantismo América apóstata. Sí, el protestantismo, junto con Herodes el Estado. Sí, unión de iglesia y Estado. Y por supuesto, el versículo 10, le cortaron la cabeza a Juan. ¿Acaso no eso no viene en los últimos días? Sí, sí viene. Viene, amigos. Noten ahora, mientras hago la transición, y abordo COP28. COP28. No COP21, no COP26, sino COP28. ¿Qué es lo que viene? Este mes de noviembre comienza mañana. Otro paso en el movimiento para darle a las iglesias, a la Iglesia Católica Romana, más poder para influir en el Estado, a los líderes del Estado. Deben de entender que si quieren que las naciones sigan la agenda, tienen que trabajar a través de las iglesias, religiones, porque debido a que la mayoría de las personas en las distintas naciones pertenecen a una religión, pertenecen a denominaciones cristianas, así que trabajen a través de las iglesias. Las Herodias trabajen a través de Salome. Las iglesias apóstatas. Miren esto aquí, amigos. COP28 para destruir el protestantismo. Ahí está. El Papa acaba de lanzar Laudato Si 2.0. Laudate Deum. Ahí está, amigos. He cubierto esto antes. No perderé tiempo. Avancemos. Fíjense ahora. La prensa. Ok, chequen. Dice, en resumen, breve, ambos intensos documentos en papel, muchos pasajes se refieren a la próxima conferencia de los partidos, COP28, que tendrá lugar en Dubái, del 30 de noviembre a diciembre de 2023. El titular dice, Laudato Deum, COP28. ¿Cuál es la conexión? Veamos, el 13 de octubre, el Papa jesuita, para destruir el protestantismo, se reunió con el presidente. Se reunió con el presidente designado, Dr. Sultán al-Parloteo. Se reunió con el Papa de Roma. ¿Y qué fue lo que se dijo en la reunión? Abróchense los cinturones. Durante su reunión el 12 de octubre, el Papa Francisco y Al-Jaber discutieron el papel que los líderes religiosos y las organizaciones religiosas pueden desempeñar en la promoción de los objetivos climáticos de la COP28. Nuestro objetivo es garantizar que COP28 amplifique el llamado a la acción de los líderes religiosos. Y planeamos hacerlo a través de la Cumbre Mundial de Líderes Religiosos en Abu Dhabi. Amigos, ahora COP28 se trata de amplificar la voz de líderes de la iglesia para influir en los líderes estatales. ¿Cómo llamamos eso? La iglesia influyendo el Estado. Espérame.
Necesitas entender esto de las Escrituras. La Biblia nos dice en Malaquías 4, versículos 5 y versículo 6, como fue en los días de Elías, así mismo será justo antes de la segunda venida de Cristo, el gran y terrible día del Señor. Ahí vemos, no a Herodes, ahí vemos a Acab uniéndose con Jezabel, unión de iglesia y Estado. ¿Y cuál era el objetivo? Matar a Elías, a los profetas de Dios. Escuchen atentamente ahora. ¿Cuál fue el contexto de Primera de Reyes 16, Primera de Reyes 17, 18 y 19? Fue el cambio climático. ¿Acaso no hubo una sequía en Israel? En las tierras sí. Hambruna sí. No había comida. No había agua. ¿Y a quién culparon? A Elías. Estás viendo una repetición ahora. Y Elías era un protestante. Era un reformador. Sí. En ese espíritu de Elías vino Juan el Bautista. Sí. Y se nos dice que el abuelo de la reforma protestante, John Wycliffe, vino en el espíritu y el poder de Elías y de Juan el Bautista. Entonces, ¿qué pasa con los fieles adventistas? Dice aquí, la iniciativa clave para los líderes de fe será una cumbre global. Dice aquí, la confluencia de conciencia. Dice la confluencia de conciencia. ¿Acaso eso no suena similar a la libertad de conciencia? Ok. COP28 también será coanfitrión al pabellón de la fe en COP28. Mira estas palabras ahora. Marcando el primer pabellón de este tipo en una COP, en un evento. Recuerden que los eventos principalmente son sobre líderes civiles. Por primera vez regalan un pabellón. Por primera vez hacen una casa, residencia para la iglesia. Unión de iglesia y Estado, hermanos y hermanas. Ahí está. Dice COP28, el programa de la ONU. Compromiso basado en la fe, en política, COP28. Dice, observen, dice, este evento me recuerda a Daniel capítulo 3. En capítulo 3 de Daniel, vemos a Nabucodonosor, rey de Babilonia, que representa el papado. A Babilonia y sus rameras, el protestantismo apóstata y otras religiones. Y en la base, allá en capítulo 3 de Daniel, Nabucodonosor reunió a todos los líderes de diversos aspectos de la sociedad, científicos, príncipes, sí, alcaldes, gobernadores, tesoreros, incluso clérigos. ¿Qué está pasando en COP28? Miren esto aquí. Palabras rojas. Unirá a cientos de líderes religiosos, académicos y científicos, tal como en Daniel capítulo 3. Tremendo, hermanos, tremendo. Dice, líderes también discuten, alineando la carta encíclica del Vaticano, Laudato Deum, con COP28 en la declaración interreligiosa que se firmará después de la cumbre mundial de líderes religiosos. Esperen un minuto, esperen. Entonces, ¿qué documento será el meollo de COP28? Para los líderes de la iglesia, académicos, científicos, comerciantes y líderes civiles. El documento del Papa Francisco, Laudate Deum, segunda parte de Laudato Si. Pregunta. ¿Ves que la herida mortal del papado está casi completamente sanada? Porque Apocalipsis 13, verso 3, verso 4 dice, una vez que la herida está a punto de sanar y está completamente sanada,
Todo el mundo, los líderes del Estado mundial y de la iglesia, vagarán tras ella. Podía haberse hecho esto en 1798. No, ella perdió su superpoder. ¿Qué está sucediendo ahora? Su poder está siendo restaurado. Está siendo restituido. La herida mortal está casi completamente curada. Mis amigos, veo a Acab, veo a Jezabel viniendo juntos. Una pregunta: ¿dónde está Elías? Un reformador protestante. Veo a Herodes. Veo a Herodias reuniéndose. ¿Dónde está Juan el Bautista? Veo a Herodes. Veo a Salomé. ¿Dónde está Juan el Bautista? ¿Acaso la protesta ha terminado? Avancemos. Nuestro objetivo, dice aquí, nuestro objetivo es asegurarnos. Hermanos, si todo esto está sucediendo, una vez que el Papa declaró que se había adherido a la ONU y al Acuerdo Climático de París y su adhesión, ¿qué significa eso? Adhesión. Que se aprobó su adhesión. ¿Qué significa eso? Adhesión. Dice aquí, así como el acceso de la reina al trono, Apocalipsis 18. Eso es todo, amigos. Versículo 4 al versículo 8. Su documento ahora es el centro. La albino, el doctrino de la ramera. Mañana les daré esa aplicación. No puedo darles todos el día de hoy. Regresa aquí. Ya que ahora está liderando, dice ella, 7 años para completar su agenda. 2020, 2022, 7 años. 2030. Eso es, hermanos. ¿Cuál es su agenda en los próximos 7 años? Para combatir el grito de la tierra, para combatir el grito de los pobres. ¿Y cuál es esa solución? Laudato Si, culto dominical por ley, en todas las diversas naciones. Eso es, amigos. Nuevamente les pregunto, ¿qué viene? Miren la declaración del 2013. Esto debería enviar escalofríos por tu columna, amigo mío. Debe de poner piel de gallina. Dice que esto será la primera vez. Mira esto, palabras rojas. Será la primera vez que el Papa asiste a una conferencia de la ONU sobre el cambio climático desde que comenzaron en 1995. Tremendo. Justo cuando el Papa dijo que había cumplido su ascensión. Ahora, amigos, ¿alguna vez han estado en un juzgado? Todos están sentados en el tribunal. El acusado, el acusador, y también los testigos. Pero cuando entra el juez, ¿qué dice el oficial de la corte? Dice, todos de pie, levántense todos. En otras palabras, el juez ha tomado su asiento. Todos levántense. La reina ha tomado su trono. ¿Cuándo será coronada? Venga de ahí. Y se nos dice en el libro Gran Conflicto, en el pasado, consejos, después de consejos, de vez en cuando, los dignatarios de la iglesia y el Estado se reunían. ¿Y qué sucedió? Dice aquí, el sábado del Señor fue presionado cada vez más bajo. Y simultáneamente el domingo, por parte de Satanás y el paganismo, fue exaltado. Correspondientemente, proporcionalmente, en estas conferencias se esperan pasos y movimientos para la aplicación del culto dominical por ley. Y con eso en mente, esto es Mike Johnson, nuevamente, vínculos con el nacionalismo cristiano. ¿Y qué es el nacionalismo cristiano?
una unión de iglesia y Estado. Nuevamente pregunto, ¿dónde está Elías? ¿Dónde está Juan el Bautista? La iglesia y el Estado se están uniendo. Sí, amigos, eso es. Ya cubrí esto. ¿Y qué dice el Papa? Iglesia y Estado, César y de iglesia, César y Dios, no deben estar separados. ¿Dónde está Elías? Y por el registro no tengo esquizofrenia. El Papa tiene ese movimiento. El Papa es el que está enfermo. Y como mencionó, yo quiero que quede claro este punto. Volvamos a las Escrituras. La Biblia nos dice que Jesucristo era de hecho un protestante. Y escucha, ¿quién se unió para crucificar a Cristo? Era la iglesia y el Estado. Jesús clavó sus 95 tesis, como si estuviera entre comillas así diciéndolo, en Mateo 23, versículo 15, al versículo 38. En Cristo, entre comillas, 95 tesis contra una iglesia judía apóstata y su unión con el Estado. Lucas 23 y versículo 12. Herodes y Pilato, iglesia y Estado. Sí. Los líderes judíos con Pilato para crucificar a Cristo. Ahí está, amigos. No olviden, en América, a Stephen Wolf, unión de iglesia y Estado. Él viene aquí obligando a la gente a adorar a Dios en el disque sábado, que será culto dominical por ley. Está aquí. ¿Dónde está Elías? ¿Dónde está Juan el Bautista? Cristo era un protestante. Amados, mientras termino esto, déjame decir esto, amigos. Antes de que podamos hablar sobre el día de la Reforma, también debemos enfatizar el día de la formación. Una reforma que una vez fue formada. Juan capítulo 10 y versículo 16. La Biblia dice que Cristo es nuestro antiguo amigo. Jeremías capítulo 18. Dije Juan 10 o Jeremías 10. Jeremías 10, el versículo 16. Jeremías capítulo 33, versículo 4, versículo 6. Como el alfarero reformando el barro roto, Cristo quiere reformarnos. Amén. ¿Vamos a permitir que Cristo nos reforme? Reformarnos del pecado para que podamos reflejar su imagen y su semejanza. Amén. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dios formó al hombre. Amén. Del polvo de la tierra. Amén. Y sopló en sus narices aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un alma viviente. La obra del Evangelio, avivamiento y reforma. Su nombre será llamado Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. En los últimos días, la gente está fuera de forma. Están fuera de forma. Deben ir a un gimnasio espiritual. Sí. Sí, ejercicio cardiovascular. Ejercicio con pesas. Ir al jardín, amén. Vida en el campo. Ponte en forma espiritual, amén. Evangelismo en la naturaleza, amén. Y 1 Corintios 2, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, en los últimos días, versículo 5 dice que muchos teniendo apariencia de piedad, negando el poder de ella, de tales, aléjense. Están fuera de forma, necesitan el Espíritu de Dios. Fuera de forma, necesitan ser remoldeados a la imagen de Dios. Anualmente celebramos el Día de la Reforma, octubre 31. Pero todos los días son días de reforma. ¿Por qué? 1 Corintios 15, 31. Dice, yo muero diariamente. Galatas 2 y el versículo 20. Vivimos para Cristo diariamente.
El día de la reforma es hoy. Mañana es el día de la reforma. Amén, amigos. Alerta, adventista, atalayas, despierten, que la protesta continúa. Amados hermanos, por favor, oren por mí, oren por este ministerio, hermanitos. Oren por mí, estoy siendo atacado, por favor, oren por mí. Que Dios me los bendiga. Alerta, adventista.